Hola maestros, muy buenas tardes. Buenas, Maestras, buenas tardes, maestra. bienvenidos, muy bienvenidos. Buenas tardes, un gusto nuevamente estar con ustedes ahora en esta materia que es Seminario de Investigación 3, que es el seguimiento de la materia que ya trabajamos. Maestra Tere, bienvenida. Buenas tardes, maestra Lupita. Muy buenas tardes, maestro Néstor, maestra Marta, maestro Carlos, que todavía se está conectando con el audio, y maestra Ruth. Pues en el transcurso de la clase vamos a ir viendo que los compañeros se van a ir uniendo. Ya les compartí dos ejemplos con los cuales ustedes pueden comenzar a trabajar. Esos trabajos no están 100% correctos, quiero aclararles. Son de los mejores trabajos que pude compartirles para que ustedes tengan un apoyo lo mejor posible para que no estén titubeando a la hora de redactar tanto la interpretación de los datos como en el caso de los que están haciendo una investigación cuantitativa o mixta, porque esa habilidad del manejo de datos estadísticos mediante las pruebas de hipótesis que se manejan en SPSS o en Excel. Pues bueno, también hay un ejemplo ahí de la interpretación para que sea más fácil. Y de todas maneras, cualquier duda que surja en el desarrollo, ya en el campo de los hechos, pues bueno, lo estaremos atendiendo. Como ustedes saben, por lo regular les respondo por la tarde, ya que por la mañana es horario laboral y también no hay señal en el centro escolar en donde laboro, y mejor, ¿no? Para que yo pueda concentrarme en lo que estoy. Pues muy bien, si son tan amables de comentarme si ya revisaron el encuadre de la materia, si ya están comenzando con el desarrollo de los aspectos que se solicitan en las actividades, si hay alguna duda, y ahorita vamos a revisar uno de los ejemplos que les compartí, que es el que está mejor estructurado. De todas maneras lo vamos a revisar, pero si hay alguna duda, algún comentario antes de comenzar con la revisión, me gustaría escucharlos. ¿No? Nada, todo claro como el agua. Bienvenida maestra Elena, maestra Rosy, maestro Jairo, maestra Patti. Hola, buenas noches, maestra. Muy bienvenido. Aquí me aparece como RLN, no sé quién sea, pero bienvenido o bienvenida también. Maestra Irma, bienvenida. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo sí tengo muchas dudas, la verdad, y disculpe que tenga la cámara cerrada, es que no estoy en otro lugar, no estoy en casa. Miren, yo sí tengo muchas dudas, no sé, he estado tratando de leer y estoy nerviosa, la verdad, porque ya es la última asignatura, pero digo, y no me vaya a quedar. Porque me gusta esto de la investigación, pero sí siento, sí, bueno, ser investigador, la verdad, o investigar sobre un tema, pues ya vimos que es un proceso muy bonito porque llegas a comprobar tu hipótesis, ¿no? Pero también es muy laborioso, ¿no? Entonces, ahorita que tenemos mucho trabajo y quisiéramos estar en todo y salir bien, bueno, yo sí tengo dudas, por ejemplo, voy a recuperar el trabajo del seminario 1 y del seminario 2, ¿verdad? Y voy a aplicar las encuestas y de ahí voy a continuar enriqueciendo ese trabajo. ¿Así es o no sé? Correcto, es correcto. Todo lo que nosotros ya dejamos sentadas las bases en Seminario de Investigación 1, Seminario de Investigación 2, ahora viene la parte práctica, que es en donde nosotros vamos a llevar a cabo la aplicación de estos instrumentos de investigación. Por ejemplo, la encuesta, la entrevista, la observación de campo, trabajo con grupos o focus group, lo que ustedes hayan elegido, el cuestionario, lo que ustedes hayan elegido, ahora lo vamos a aplicar con nuestra muestra. ¿Sí? Que nuestra muestra, ya, por eso es importante que tengamos muy en claro el seminario 1 y seminario 2, darle una revisada, ¿no? Porque es el seguimiento. Yo no puedo hablar, por ejemplo, de variables distintas
a las variables que yo consideré en un primer momento, porque en eso consiste la investigación y mi marco teórico está desarrollado de acuerdo a esas variables. El primer ejemplo que les compartí está más enfocado a una investigación de carácter cualitativa, ¿sí? Ahí se van a dar ustedes cuenta que si ustedes aplican el cuestionario que ya se los revisé en el seminario de investigación 2, que ya fue aprobado, y ustedes sí lo aplican por medio de Google Forms, entonces, en automático les va a proporcionar las gráficas, que son gráficas sencillas, que son datos muy, muy simples, ¿sí? Entonces, van ustedes a retomar esos insumos que les van a permitir como investigadores interpretar, ahora sí interpretar. Y también quiero comentarles hacerles dos precisiones. Número uno, por lo que comentaban también en el foro también lo comentaban y también lo comentaban en el grupo de WhatsApp, que es la última materia. Siento decirles que todavía no. Esta es la tercera, seminario de investigación 3, y posteriormente vamos a llevar la materia de seminario de tesis, que en seminario de tesis es más que nada ir revisando el estilo, que se cumpla con las normas APA, como debe ser, ¿sí? Como debemos tomar en cuenta el tipo de letra, los puntos, número de letra, si hay márgenes al inicio de párrafo, si se utiliza un doble interlineado o interlineado 1.5, si le voy a dar 2 espacios al término de cada párrafo, si voy a utilizar mayúsculas en títulos o minúsculas, si es en negrita, si es centrado, si es justificado, si es a la derecha, si es a la izquierda, todos esos detalles. Ahorita lo que nos compete en la asignatura, no se preocupen tanto por eso, ya va a haber momento, es ir y aplicar nuestros instrumentos, ¿sí? Y ser lo más objetivos posible. También quiero comentarles algo. Este nivel de investigación que estamos llevando nosotros, podemos decir que es el más express, porque si se dan cuenta, nuestras materias duran un mes cada una. Entonces, realmente estamos haciendo un esfuerzo verdaderamente sorprendente, porque no tienes modales, tú eres una masa, una sinvergüenza. El hombre está casado, y también tiene 2 hijos muy desagradables que le sacan 3 la novela, maestro Sergio, aquí estamos escuchando toda la novela. Bueno, de preferencia silenciamos nuestros micrófonos y cuando tengamos la oportunidad de expresar nuestras dudas y nuestras participaciones, pues ya lo encendemos. Muy bien. Bueno, entonces, maestra Marta, no sé si contesté a su duda, si le queda alguna otra duda. Sí, doctora, sí, ya me queda claro esa parte. Sí, muchas gracias. Ajá, también quiero comentarles y recomendarles encarecidamente lo siguiente, vayan rescatando ya el trabajo de seminario 1, seminario 2, porque lo vamos a conjuntar con el seminario 3, y en seminario de tesis vamos a presentar todo lo que nosotros hayamos generado en estas 4 asignaturas, y con eso se les califica la última asignatura, ¿sí? Que ya esté estructurado y completo el trabajo. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Revisaron los aspectos que vamos a integrar ya en esta materia? Por ejemplo, el primero, que es el análisis de los datos, el análisis y la interpretación. Ahí creo que no hay ninguna duda. Vamos a integrar las gráficas y vamos a interpretar pregunta por pregunta, ¿sí? No es de manera general, es pregunta por pregunta. Concentramos nuestras respuestas, por eso yo les pedí en un principio que no se fueran a lo grande, porque a la hora de interpretar va a ser bien complicado. Entonces concentramos en un cuadro y ahí vemos cuántos sí, cuántos no, cuántos a veces, cuántos sí, y entonces nosotros vamos a interpretar esa información, esa matriz de datos, ¿sí? Nosotros lo vamos a interpretar. Ese es en el caso de las investigaciones cualitativas. En el caso de las investigaciones cuantitativas, van a hacer la interpretación de datos con todo lo que conlleva, que son mucho más datos, porque es análisis estadístico,
pero también van a integrar la prueba de análisis estadístico de la hipótesis, ¿sí? En una investigación cualitativa no se prueba una hipótesis. Sí podemos inclinarnos por el hecho de los resultados que obtenemos, pero no hay una prueba de hipótesis como tal, como lo hay en una investigación con enfoque cuantitativo o mixto. Entonces, por si les surge ahí la duda, maestra, ¿voy a hacer la prueba de hipótesis? No, ustedes no lo van a hacer porque ese es con un análisis estadístico. Nada más aquellos, porque sí hay, no recuerdo si 2 o 3 compañeros que están trabajando enfoques cuantitativos o mixtos. ¿De acuerdo? Las conclusiones, las recomendaciones, la propuesta va a surgir de los resultados que yo obtenga. Los anexos, la bibliografía, yo les recomiendo también que en este momento ya puedan ir pensando cuáles van a ser sus anexos, quizás van a ser algunas capturas de pantalla o fotografías de los cuestionarios ya respondidos, ya contestados, algunas fotografías de su escuela. Les sugiero lo siguiente, también algo muy importante, que procuren no tomar fotografías de frente a sus estudiantes sin su consentimiento. Si ellos están de acuerdo, adelante, de lo contrario, no. Y también comunicar que vamos a aplicar estos instrumentos con la finalidad de cumplir con un trabajo de doctorado y poder hacer aportes, propuestas de mejora que reduzcan los problemas que hemos detectado en nuestro grupo o en nuestro centro escolar. Esto es muy importante, maestros, que no lo tomen a la ligera, que sí cumplamos como debe ser con el respeto y con la privacidad de nuestros sujetos de investigación, ¿sí? Para evitar conflictos a futuro de que nos lleguen a preguntar, incluso a reclamar de por qué estamos haciendo uso del horario escolar para aplicar instrumentos de índole personal. Entonces, es mucho mejor mantener esta comunicación entre directivo, maestro y padres de familia. Cuando son menores de edad, con más razón. Muy bien, maestra Jenny, ¿la escucho? Buenas noches. Muy buenas noches. Entré como a las 6:05, no sé qué tanto había avanzado, pero estoy escuchando. En mi investigación, yo soy una de las que estoy trabajando con el método cualitativo y me surge la inquietud porque ahorita me está mencionando que nosotros no vamos a validar hipótesis y sin embargo, en el seminario anterior, pues usted me hizo la indicación de hacer una hipótesis. Y yo desde un principio describí que era un método cualitativo con investigación-acción. Entonces, allí es donde voy a tener que retomar a que no voy a comprobar hipótesis y que, sin embargo, solamente tenía yo mis preguntas de investigación que son las que voy a determinar. Obviamente con las variables, considero yo con las variables que voy a determinar en cuanto al estudio. No sé si estoy en lo correcto. La intención de nosotros articular una hipótesis en una investigación cualitativa, la podemos nosotros tener de inicio, la podemos desarrollar en el transcurso de la investigación, incluso la podemos nosotros integrar al final de la investigación, a diferencia de una investigación de carácter cuantitativa. Pero la intención de parte mía, de que todos tengan su hipótesis, es que ustedes identifiquen cuáles son sus variables y con ellas puedan desarrollar su marco teórico, que les quede mucho más claro, ¿sí? Lo único aquí, maestro, usted no se preocupe, usted va a integrar su hipótesis tal cual como lo trabajamos. La diferencia es que puede ser que llegue un punto en donde usted diga, bueno, ¿y cómo voy a comprobar mi hipótesis? Usted no va a comprobar hipótesis. Lo único que va en su momento dado, de acuerdo al informe que usted entregue de esos resultados, usted sí está en condiciones de decir que la hipótesis se comprueba, ¿sí? Que es una hipótesis que realmente tiene sustento, ¿sí? De acuerdo a
las respuestas, resultados e interpretación que usted obtenga. ¿Por qué? Porque en una cuantitativa sí nos vamos a una comprobación estadística. ¿Sí, maestra Jenny? Sí, sí entiendo. En la parte de resultados donde voy a interpretarlo con la cuestión que me está mencionando. Sí, maestra, es que me estaba entrando pues la inquietud. Por eso, Sí, gracias sí. por aclararme la situación. Doctora, No, y para eso estamos. Adelante, adelante, doctor, mire, entonces nada más le vamos a entregar en este trabajo, le vamos a entregar el análisis descriptivo de los datos, que es preguntas por preguntas. Vamos a entregar también pruebas estadísticas, ¿no? O sea, con gráficas, ¿no? De las hipótesis planteadas. Maestra, ¿usted está trabajando con una investigación cuantitativa? Cualitativa, No, cualitativa. entonces no se me confunda, maestra. Cualitativa, usted básese en el primer ejemplo que les envié, Ah, que son las gráficas de Google Forms, que yo les sugerí en un primer momento que lo trabajen de esa manera, porque se los den automático, y usted va a interpretar gráfica por gráfica o pregunta por pregunta, de las cuales les vayan informando sus sujetos de investigación. Usted no va a hacer prueba estadística de hipótesis. Usted no, maestra. Ninguno de los que está trabajando cualitativas. entonces sería el análisis descriptivo de los datos. Ajá. Y le vamos a entregar también conclusiones de Sí. Sí. y Conclusiones, recomendaciones, recomendaciones, anexo ajá, de la bibliografía, anexo, la bibliografía. propuesta, la bibliografía, los anexos. Ok, ese es el trabajo. ¿Y cuándo vamos a integrar todo el trabajo? ¿Para cuándo? ¿Para qué fecha? Ya nos dio fecha. Todo el trabajo se va a integrar hasta la siguiente materia, maestra. ¿Que empieza cuándo? No les sé decir porque depende de la universidad cuando les programe la materia. Ok, bueno, gracias, gracias. Les voy a pedir de favor que revisen todas las actividades, las tareas, para que no les quede ninguna duda. Voy a volver a repetir esto y si es necesario que revisen la clase grabada, porque se está grabando, lo vuelven a revisar, por favor, para que no les quede duda. Sí, en las actividades viene análisis descriptivo de los datos, por ejemplo, ¿no? Y viene prueba estadística de hipótesis. Esto viene por default, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunos están trabajando con enfoques cuantitativos. Obviamente, vuelvo a repetir, si mi enfoque es cualitativo, omito ese aspecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Maestro Jairo, adelante. ¿Qué tal, maestra? Yo estoy trabajando con enfoque cuantitativo. Por ejemplo, Ajá, como mi muestra poblacional es pequeña, yo para hacer el cruzado de datos voy a utilizar la TODEStudent. Y yo sí voy a tener que comprobar, por ejemplo, en mi caso, mi hipótesis. es correcto. Y yo sí tengo que hacer, por ejemplo, trabajo estadístico. Y con base a eso voy a desarrollar, por ejemplo, La R de mis Pearson. conclusiones y todo. Ajá, exactamente. No, en este caso yo voy a usar la TODEStudent porque mi muestra de población es muy pequeña. Ah, muy Entonces bien. Sí, es la que más ajusta a mi proyecto, y ya con eso voy a interpretar, ahora sí que hacer mi prueba de hipótesis para ver si mi hipótesis se cumple o no se cumple. es correcto, Y maestro. ya de ahí voy a elaborar mis conclusiones, mis propuestas, y si quedó alguna línea de investigación por ahí que se pueda tomar, ¿no? Más adelante. Sí, es Por ejemplo, y correcto, ahí sí, en maestro. mi caso, en mi proyecto sí, porque mis datos, por ejemplo, mis pruebas son estandarizadas, no se prestan a interpretación, son pruebas estandarizadas. Muy Ya, bien, nada más quería hacer esa muy bien. aportación por ahí para que vieran la diferencia. Sí, 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 sí. Y de hecho, también pueden ver la diferencia en el último ejemplo que les envié, que les compartí, que esa es una investigación mixta y tiene un informe estadístico, pero también tiene un informe descriptivo, interpretativo. Obviamente, el trabajo del investigador se duplica o se triplica, pero la diferencia es que ya tienen experiencia en este manejo de análisis estadístico, lo que la mayoría no tiene. Y entonces, por eso yo le sugerí en un principio, si tenemos esta habilidad, adelante, nos vamos por esta vía, de lo contrario, nos vamos por la cualitativa.
porque posteriormente la problemática a la cual se iban a enfrentar es que desconocemos cómo manejar el paquete de datos y ahí íbamos a estar, ahora sí, íbamos a encontrar el obstáculo, el mayor obstáculo, ¿sí? Muy bien. Entonces, podemos comenzar con la descripción del ejemplo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? No, maestra, yo creo que ha sido bastante clara y sobre todo los ejemplos que nos compartió, pues nos ha ayudado bastante a saber bien ubicarnos en qué parte es la que estamos y cómo lo vamos a ir realizando. Sí, aquí lo importante y lo que les recomiendo mucho es que revisen realmente a conciencia, se den el tiempo y revisen a conciencia el ejemplo que les compartí. Si aún así tenemos alguna duda, pues con toda confianza, me preguntan, ¿sí? Para eso estamos, pero sí revísenlo. Otra solicitud, así muy encarecidamente, revisen los videos que les comparto en la bibliografía, no son muy pesados, están realmente prácticos para que si tengo algún problema, ya ven que ahora todo lo resolvemos mediante videos tutoriales, todo. Y entonces, no hay motivo por el cual digamos, es que aquí no entiendo cómo. Incluso vienen ejemplos si nosotros buscamos cómo hacer una conclusión en un protocolo de investigación. Te dicen bien cómo está, ¿no? ¿Por dónde? La idea aquí, maestros, maestras, es que no nos salgamos del punto. Por eso es tan importante esto de plantear la hipótesis en un principio, ubicar, porque hay un gran problema cuando estamos utilizando, queremos utilizar más de 2 variables, híjole, y ya no sabemos ni por dónde salir. Y entonces con esa intención es que comúnmente les insisto, vamos a manejar 2 variables, una variable dependiente, una independiente, y con esas nos vamos, ¿no? Aquí lo importante es que les quede claro cuál es el proceso para llevar a cabo un protocolo de investigación, porque en realidad ya irnos al campo de los hechos, ustedes van a ver que sí es bastante laborioso y que muchas veces también nos desanimamos porque no vemos claro y solo estamos copiando y pegando. Y eso también, qué bueno que lo comento. No se trata de que copio y pego, copio y pego, copio y pego, y eso es todo. No, de eso no se trata. Y también recomendarles mucho que cuando citemos un texto, lo hagamos debidamente, insertemos la cita correspondiente, porque si no cito, es plagio. Y entonces no estoy cumpliendo, esta es una de las condiciones o de los aspectos que nos mencionan las normas APA, séptima edición, que ya lo vamos a trabajar mejor ya en la próxima asignatura. Muy bien, ya tienen acceso a mi pantalla, ¿verdad? Bueno, aquí les voy a hacer una observación. Este trabajo se los compartí porque es uno de los mejor estructurados. Les decía yo al principio, no había yo compartido mucho, maestra Jenny, cuando usted entró. Por ejemplo, acá uno de los primeros errores o detalles que tenemos que corregir y darnos cuenta es que no se pagina la portada, ¿sí? No lleva número de página la portada. Pero eso no lo anoten ahorita, con calma. Eso es para seminario de investigación, seminario de tesis, perdón. Pero sí quiero hacerles esa precisión porque luego van a decir, pues nos lo está dando como ejemplo, es porque está bien. No, se los di para que se apoyen, ¿sí? En otras ocasiones ni siquiera les doy ejemplo. Ahorita porque ya ven que ahora las clases virtuales son opcionales, antes eran obligadas. Entonces, en las clases obligadas, pues podíamos trabajar más cara a cara, ahora ya no. Entonces, yo tengo que buscar la forma en cómo ustedes realmente comprendan, entiendan y se apoyen, porque tampoco se trata de que en cero y cómo, ¿no? Y siempre investigación da cosa, da ñáñaras. Entonces, si yo tengo ejemplos, si yo tengo recursos, me va a ser más fácil. Muy bien. La hoja de portada sí se solicita que todos homogeneicemos nuestra portada. Todos hagamos uso de la misma portada, únicamente vamos a integrar nuestro título y no, obviamente nuestros datos generales, los datos de la fecha,
También en adelante, en seminario de tesis, vamos a ver que el título consta de determinadas palabras, entre 10 y 13 palabras. Entonces aquí, si se dan cuenta, no tenemos la calidad del desempeño docente y rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Telesecundaria 1077 Juan Escutia de la comunidad Yaloante, municipio de Chamula, Chiapas, durante el ciclo escolar 2022-2023. Eso no se anota en el título de la portada, pero sí lo puedo integrar en la siguiente hoja. Si yo quiero poner aquí tema, y ya lo integro. Y ya en la siguiente me puedo ir al índice. ¿De acuerdo? Bueno, el índice también lo puedo generar de manera automática para evitar que se pasaron los puntos, que ya se fue más allá el número, que ya se vino más acá. También, de acuerdo a las normas APA, hay que respetar los niveles, de acuerdo a que si es un título, si es un subtítulo, o incluso, por ejemplo, que tenemos 2 puntos, marco teórico, 2.1, el juego como estrategia didáctica, por ejemplo, 2.1.1, ya estamos hablando de un tercer nivel, y también hay condiciones para poder redactar nuestro índice. No es tal cual como lo veo que, sí, todo es a la derecha, todo a la izquierda o todo centrado y así. No, tenemos que ir cumpliendo con los requisitos de acuerdo a las normas SAP. Muy bien. Nos vamos a ir hasta lo que es el análisis de datos, ¿de acuerdo? Nos vamos hasta allá para que podamos enfocarnos en lo que ustedes van a entregar. También comentarles que si en un primer momento ustedes no consideraron algunos contenidos de acuerdo a su marco teórico y en este proceso que no nos vimos, ustedes encontraron material que es valioso, pueden integrarlo, ¿sí? Si es que ustedes quieren, están en condiciones, de lo contrario, no pasa nada. Lo dejamos así. Pero si ustedes consideran que no cumplieron con la suficiente cantidad de material para su marco teórico, lo pueden entregar. Muy bien, hasta aquí llegamos en la asignatura pasada. Creo que sí lo recuerdan, ¿verdad? Nuestro cronograma de actividades. Muy bien. Ahora comenzamos con el análisis e interpretación de los datos. En este caso, este trabajo me está mencionando cuál es la prueba estadística, porque vuelvo a repetir que es una investigación mixta. El análisis descriptivo de los datos, ustedes en este caso pues no me van a mencionar esto porque no estamos haciendo uso de ningún paquete de datos. Ahora bien, aquí viene lo que es lo importante, resultados del cuestionario de desempeño docente. En este caso también se entrega de esta manera porque es con datos estadísticos. Vean todo lo que nos ahorramos. Gracias a Dios. Para muchos que no manejan estadística es complicado. ¿Por qué? Porque entonces ustedes tendrían que irle a preguntar al maestro de estadística, oiga maestro, la chi cuadrada no me sirve. ¿Cómo se saca la R de Pearson? Y es otra materia, ¿sí? Y como ya no tenemos para más materias, tienen que utilizar videos tutoriales y es invertirle mucho tiempo, muchísimo tiempo. Entonces no hay nada más fácil que meter y vaciar su instrumento de investigación a Google Forms y de ahí les avienta los resultados y ya únicamente ustedes trabajan con la interpretación, ¿sí? Bueno, esto es lo que ustedes van a entregar en el aspecto cualitativo. Por ejemplo, aquí de la tabla número 1 se afirma, estamos trabajando con esta parte del sexo, ¿no? Se afirma que la muestra de estudiantes que participan, el 43.8% son del sexo masculino, mientras que el 56.3% son del sexo femenino. En este caso, pues la maestra sí consideró ese aspecto, pero no todos lo están considerando, ¿sí? Y ahí está la gráfica. Aquí
también la edad, nos damos cuenta que emplea una matriz de datos o un cuadro donde organiza sus datos, la interpretación y la gráfica, ¿sí? Si ustedes quieren utilizar este aspecto de cómo está organizado, adelante. Si no quieren, pero nada más quieren integrar la interpretación y la gráfica, lo pueden hacer, ¿sí? Aquí es importante que también integren los indicadores de las gráficas. Esa es una observación que les quiero hacer porque de pronto sí me integran las gráficas, pero no me ponen indicadores. Y es importante porque el lector debe saber qué significa esa gráfica. Y, por ejemplo, aquí donde dice de la tabla 3, en lugar de ustedes mencionar de la tabla 3, en la pregunta número 3, ¿cuál es tu color favorito? Se obtuvieron los siguientes resultados. Presento la gráfica y en la parte de abajo ya interpreto. De acuerdo a los resultados obtenidos, el 35% dijo que el color favorito es el rojo y el 65% que el negro, por lo cual observamos que el negro tiene mayor preferencia entre los encuestados, ¿sí? Por ejemplo. Eso es lo que van a hacer en el caso de los que están trabajando con investigaciones cualitativas, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Avanzamos. Entonces, bueno, les voy a pedir un favor nada más, porque sí es importante que lo tomen en cuenta. Ahorita yo les estoy hablando de tabla 1, tabla 2. Nosotros vamos a hablar de pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, hasta llegar a la pregunta 10. Pero en la parte de arriba, como subtítulo, ustedes le van a poner como subtítulo o como encabezado, mejor dicho. De acuerdo a las variables implicadas en esta investigación, analizaremos los datos obtenidos de la variable estrategias didácticas mediante el instrumento de la entrevista, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ok, ya empiezo a desarrollar todo y a comunicar todos los datos obtenidos. Ya terminé con esta variable, ahora comienzo con la otra. De acuerdo a los datos obtenidos en la variable independiente lectura y escritura, y la aplicación del instrumento de investigación, observación de campo, por ejemplo, se obtuvieron los siguientes resultados y ya comienzo a desarrollar y a comunicar los hallazgos que yo haya obtenido. ¿Sí se comprendió? ¿Sí se entendió? ¿O vuelvo a repetir? Lo repite, por favor. Muy bien. Voy a volver a repetir. Nosotros, cuando hagamos nuestro análisis de datos, vamos a reportar los dos instrumentos de investigación que contemplamos en Seminario de Investigación 2. Pero entonces, como encabezado, vamos a mencionar qué variable estoy trabajando y con qué instrumento. Ya como ustedes lo redacten es muy personal, ¿sí? Yo les ponía como ejemplo. Durante esta investigación, para trabajar con la variable dependiente estrategias didácticas, se aplicó un cuestionario, el cual se reporta a continuación, por ejemplo, ¿no? Y ya empezamos con nuestras gráficas y nuestra interpretación. Pregunta número 1. ¿Cuál es tu color favorito? Mi gráfica y mi interpretación en la parte de abajo. Ya concluí con las 10. Ahora comienzo en el encabezado de mi siguiente instrumento. Para trabajar la variable independiente, lectura y escritura, se aplicó un cuestionario, el cual se describe a continuación. Y ya comenzamos con el mismo procedimiento. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Gracias, doctora. Sí, hasta ahí, maestros, si son tan amables, decirme sí o no para que yo quede convencida de que sí le entendieron. O de lo Sí, contrario, maestra. yo Sí, también hasta ahí les sí, pueda. maestra. Ok, Sí, sí, gracias. doctora.
Muy bien, gracias, gracias. Y ya va a depender, es algo muy personal. No quiero dictarles porque no es un trabajo de dictado, es muy personal como ustedes puedan redactar ese encabezado. Lo importante es que quede claro qué variable estoy trabajando y cuál es mi instrumento. ¿De acuerdo? Para que el lector no tenga que regresar. ¿Cómo que dijo en Seminario de Investigación 2? Que iba a trabajar con... No, pues ya directo, ahí yo le estoy informando, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar. Maestra, Hasta ahí. una ¿Sí? pregunta. Adelante, maestra Irma. Por ejemplo, si estamos haciendo el análisis de interpretación, podemos meter una cita bibliográfica, ¿no? No, O ahí ya no. ahí nos vamos exclusivamente a... No, ahí es pura interpretación del investigador. Por ejemplo, aquí, maestra, vean, de la tabla 3, que esta es la tabla 3 que integró la maestra, la profesora comienza las clases con puntualidad y ella permitió 2 respuestas, a veces con cierta frecuencia, 15, 17, ahí están los porcentajes, ¿no? Ok, de la tabla 3 se observa que el 46.9% de los educandos percibe que la puntualidad del comienzo de clases del docente se da a veces, mientras que el 53.1% dice que la puntualidad se da con cierta frecuencia. Y aquí está. ¿Por qué no, maestra? Porque lo que nosotros estamos haciendo es interpretar los resultados que obtuvimos. Ya habrá momento, por ejemplo, en sus conclusiones, en su propuesta, que quizás sí pueda usted integrar ahí alguna cita, ¿no? Pero aquí en la interpretación es todo del investigador. Gracias, Doctora, disculpe, por cada pregunta va la gráfica, va una gráfica. Es correcto, Ah, gracias. es correcto. Aquí, por aunque ejemplo, sea la investigación cualitativa. sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí tabla 5, distribución de los resultados en porcentajes de la comprensión de los educandos que los educandos tienen de la explicación de clases de la docente. Comprendo lo que la profesora me explica, a veces, con cierta frecuencia, siempre. El número de datos obtenidos y el porcentaje. De la tabla 5 se observa que el 3.1% de los educandos comprende lo que la profesora explica en sus clases, mientras que el 56.3% dice que le entiende con cierta frecuencia y el 40.6% indica que siempre comprende lo que se le explica. ¿De acuerdo? Tiene Hasta que ahí. ponerse, doctora, tabla o pregunta. Por ejemplo, eso que dice tabla 5 se refiere a pregunta 5. Sí, lo que pasa que aquí se integró tabla por pregunta y tabla y gráfica por pregunta. Sí, y es lo correcto. Anotar tabla, porque ya viene Sí. gráficas, viene interpretación. Ok, gracias. Sí, todo esto es cualitativo, ¿eh? Todo Sí. esto que les estoy mostrando ahorita es cualitativo. ¿Sí? Y ahí terminamos con nuestras 10 preguntas y comenzamos con las otras 10 preguntas del otro instrumento, o en su defecto, si es una observación de campo, pues ya nos vamos a Maestra, a describir. en el caso ¿Sí? mío, que yo apliqué el cuestionario, el que puse ahí lo apliqué en forma presencial, no lo hice así como dice usted que en el Google, en el Ajá, sí, sí, formulario. sí, sí. Ah, bueno, en ese Entonces, ahí, caso, ajá. sí, dígame, maestra, perdón. Entonces, en este caso, puedo hacerla así, ahora sí que manual, no sé cómo le llaman. Es correcto, usted lo va a hacer manual. Ah, Sí, bueno, usted lo va a hacer manual. de acuerdo. Bueno, en este caso, vean, la maestra utilizó la evaluación diagnóstica también como un instrumento. Y entonces aquí integra 4.5 resultados del rendimiento académico de los estudiantes. Y aquí igual en una tabla, organiza los datos obtenidos y comunica cuál es el resultado que se observó, ¿sí? Ella, aquí la investigadora contrastó 2 resultados, el examen diagnóstico y el examen del primer trimestre. Pero bueno, este es un caso particular, ¿sí?
un caso particular que ella quiso enfocar su investigación de acuerdo a un antes y a un desarrollo en adelante de la asignatura o de la materia. Y volvemos a integrar en nuestras gráficas. Y bueno, este es un caso particular, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque pues la maestra lo trabaja así. Vean, en este caso, ustedes no van a hacer esto. Ella planteó una hipótesis alternativa o la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Y entonces, bueno, ella va a comprobar su hipótesis y aquí está la correlación de variables, la correlación de Pearson, ¿sí? Es lo que nosotros no vamos a hacer. Lo van a hacer los que trabajen con investigación cualitativa de acuerdo a su prueba de hipótesis. Esto no lo vamos a hacer. Por eso yo me fui ahorita con aquellas, aquellas preguntas que sí vamos a tomar en cuenta. Esto pues no lo vamos a hacer nosotros. Esta es una investigación mucho más compleja. El nivel de significación de Kolmogorov y Smirnov, no lo vamos a hacer. La región de aceptación, ¿sí? Todo eso nos estamos evitando y que es parte de lo que es una investigación cuantitativa, ¿sale? Hasta ahí es parte de lo que es la interpretación de datos, ¿sí? De carácter cualitativo. Y nos vamos a las conclusiones que van a emanar de acuerdo a los resultados que hayamos observado en nuestras respuestas, en las respuestas que nos hicieron favor de proporcionar nuestros sujetos de investigación, ¿sí? Las conclusiones, las recomendaciones que recomiendo de acuerdo a los hallazgos obtenidos. Por ejemplo, en este caso se recomienda a los docentes ser más puntuales en el horario de clases y mantener una comunicación asertiva entre personal docente y directivo, ¿no? Eso ya va a surgir del tema que ustedes estén tratando. Las propuestas, que también este ejemplo lo tienen ustedes. Ya lo tienen, lo pueden revisar y eso les va a aclarar mucho. A continuación se presentan las siguientes propuestas con base en los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, organización docente y directiva. Bueno, ahí de acuerdo a los hallazgos obtenidos, realización del diagnóstico grupal y una definición, la comunicación asertiva, y bueno, ya cada uno va a proponer ahí lo adecuado de acuerdo al tema que esté y a la problemática, ¿no? Que nosotros queramos estar disminuyendo, abatiendo. Nuestras referencias bibliográficas también lo vamos a integrar y nuestros anexos, ¿sí? Que en este caso fue una matriz de aspectos que integramos durante los seminarios y la maestra lo integró, su cuestionario de desempeño docente. Aquí la maestra también lo hizo de manera presencial, no lo hizo mediante Google Forms, lo aplicó también de manera. Miren, toda esta matriz de datos lo obtuvo porque estamos hablando de una investigación mixta. La aplicación de instrumentos, si van a tomarle fotos a los niños, que sea agachaditos, de espaldas incluso, para evitar y tratar de cuidar la confidencialidad de sus datos y de su persona, ¿no? Y bueno, ahí lo que ustedes quieran integrar, una fotografía de su escuela, y bueno, hasta ahí. Ahora también comentarles, durante la asignatura y durante todas las asignaturas ya vieron que yo les integro 3 actividades, pero si alguien lo trabaja y lo quiere subir todo en la primera actividad, lo puede hacer, ¿sí? Y es correcto, y estaría excelente para mí como docente también. ¿Por qué? Porque yo les reviso todo, ahí les dejo las observaciones y ustedes en la segunda ya las suben de manera correcta. Si hay algo que corregir, vuelvo a revisar, vuelvo a dejar las notas y lo vuelven a subir en la tercera, ya de manera correcta. Si en una primera actividad está bien, yo también se los voy a hacer saber y ya no va a ser necesario que suban en la segunda o que la suban en la tercera, porque yo registro sus avances.
Y entonces, si, por ejemplo, alguien ya me sube la actividad completa y yo le dejo en las notas excelente trabajo, felicitaciones, no hay nada que corregir, ya le califico, ¿no? Le pongo la calificación de la asignatura, ya nada más reviso el foro, porque eso sí lo reviso, siempre reviso el foro, porque también es parte y forma parte del encuadre de la materia y de los rasgos a calificar. Es una manera en la cual nosotros nos mantenemos en interacción, que yo no les contesto, pero sí reviso y sí estoy al tanto del desarrollo que tenemos, esa vinculación entre compañeros también. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? No. Voy a dejar de compartir. ¿Puedo dejar de compartir? Adelante, maestra. Gracias. Muy bien, dejo de compartir. Maestra, en el Ok. caso de, Sí, adelante. ¿me escuchan? Sí, adelante. En el caso de lo que vamos a entregar, habla de las fichas bibliográficas. ¿Es del trabajo anterior, lo que ya teníamos avanzado, o de lo que yo me estoy informando, del análisis de los videos que usted ha mandado, también lo puedo anexar ahí? Más que nada, en esta parte de la referencia bibliográfica, es todo lo que usted está tomando en cuenta para desarrollar su investigación, no para el proceso de investigación. En mi caso, por ejemplo, el libro que siempre les recomiendo es el libro de Hernández Sampieri. Ese sí lo pueden integrar porque les está sirviendo. Pero en el caso de los videos que yo les he proporcionado, no es tan correcto porque puede ser el que ustedes quieran. Y más que nada, ustedes enfóquense a todo ese material que les ha servido como insumo para desarrollar su investigación, para desarrollar la temática de las dos variables implicadas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la técnica de investigación que íbamos a emplear en un primer momento, ¿no? Definimos qué es una técnica. ¿Y de dónde tomamos esa definición? E insertamos la cita en un primer momento, pues del libro de Roberto Hernández Sampieri, ¿no? Y entonces ahí es en donde toma relevancia nuestro libro de metodología de la investigación. Más que nada, maestra, ustedes céntrense en todo el material que están utilizando para desarrollar su documento. De acuerdo, gracias. Sí, sí, maestra. ¿Algo más que gusten preguntar? ¿Algún comentario? Sí, buenas noches. Es una pena que no mencionan su cámara porque yo los quiero ver y no se dejan ver. Adelante, maestra, la escucho. Quería preguntarle acerca de la estructura de la información, porque con base a los ejemplos que estaba observando, veo que en uno de ellos viene como una estructura de manera interpretativa en el hecho de que viene la redacción, y en otro observo que viene como de una forma descriptiva y coloca del lado derecho de la tabla. Entonces, quería saber si también lo podemos manejar a nuestra creatividad, a nuestro diseño personal, por así decirlo, o habría que ver una estructura en específico. En este segundo ejemplo que les proporcioné, que es este que vimos ahorita, es en donde viene mejor estructurado el trabajo, les decía en un principio. Si pueden basarse en ese ejemplo, mejor. ¿Sí? Si quieren ustedes integrarle algo o algún diseño en específico, ¿me podría usted decir exactamente en dónde, en qué área, en qué aspecto? Y ya lo consideramos, ¿por qué no? En la forma en la que observé la presentación de la información, doctora, comentaba que veía que en los primeros ejemplos usted manejaban los trabajos como tipo redacción y posteriormente viene la gráfica. Y en este viene de un lado, del lado derecho de la gráfica, la información. Muy bien, ya le entendí. Es correcto. De preferencia, se utiliza primero la pregunta, posteriormente la gráfica y posteriormente la interpretación en la parte de abajo. Sí, ya le entendí, maestra, gracias por la observación. Sí, de preferencia. Sí, 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 porque si no va a ser un desorden. Por ejemplo, puedo poner mi pregunta al principio, mi gráfica y mi interpretación al lado.
¿no? Entonces, lo ideal es que primero va la pregunta, la gráfica, y en la parte de abajo va la interpretación. ¿Sí? Por mayor estética. Mayor Correcto. formalidad. Sí. ¿Es correcto, maestra? Hasta ahí. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera comentar algo? La sesión sí se está grabando. En el momento que me lo regresen de la universidad, yo se las comparto. A veces tarda 3 días, 4 días, y pues tenemos que ser pacientes porque ya no depende de mí, ya depende de la universidad. En cuanto me la regresen, con todo gusto yo se las envío, se las comparto. Por si algo no quedó claro, por si falló el internet, ¿sí? Por si no pudieron entrar, no pudieron estar en la clase, yo se las comparto. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora. Sí les voy a pedir mucho que estén pendientes del foro, del foro, porque luego se me olvidan y me lo dejan a un lado, y sería una pena que tuviera 9, porque no subieron comentarios en el foro, porque sí lo tomo en cuenta, ¿no? Porque como se les comunica en un primer momento, y no implica mayor tiempo, solo que sí necesitamos tenerlo pendiente para evitar que les ganen los tiempos, ¿no? Porque ya saben que esta asignatura, el 17 termina, es muy corta. Bueno, 4 semanas también, pero diciembre se va volando, entonces que no les vaya a ganar las prisas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿No? Todo claro. Este grupo sí que me gusta. Todo queda claro. Todo queda perfectamente entendido. Muy bien. De mi parte es todo por el día de hoy. Yo los espero ver la siguiente semana para que igual continuemos con el desarrollo. La siguiente semana yo creo que ya van a haber trabajos en plataforma. Lo que vamos a hacer es ir y revisar los trabajos en plataforma para que en la siguiente clase, podamos hacer las observaciones y las correcciones entre todos. Y eso nos va a ayudar mucho, si se puede. Y si no, las hago yo con todo gusto y ustedes ponen mucha atención para que vayan teniendo más seguridad en lo que están haciendo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues entonces fue un gusto volver a verlos. Lástima, no a todos los vi porque son medios tímidos y no me encienden su cámara. Pero no importa, ya saben que los aprecio, que me emociona mucho también saber que ya están casi en la recta final. Esta asignatura se ve complicado, investigación, y lo es complejo, pero estamos tratando de hacerlo lo más fácil que se pueda para ustedes sobre todo, ¿no? Para que les quede claro y que en un momento determinado tengan, porque muchas veces no es que si queremos, es que tenemos que entrarle al toro por los cuernos en la investigación y somos doctores y ahora cómo empiezo, ¿no? Soy doctora, pero que nadie lo sepa porque pues no sé hacer una investigación, ni siquiera sé plantear los objetivos porque no se me quedó que era utilizando verbos en infinitivo y quiero hacerlo de otra manera y es una pena, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que los frutos se cosechan. De estos frutos de su esfuerzo, claro que se van a cosechar. Y muy a gusto van a decir, sí, soy doctora y mi trabajo me costó. Soy doctor y mi trabajo me costó, ¿no? Entonces, bueno, pues de mi parte es todo. Felicitarlos, les mando un fuerte abrazo a distancia. Dios me los bendiga, disfruten mucho su fin de semana, échenle muchas ganas y quedo a sus apreciables órdenes. Gracias, doctora. Que estén muy bien. Gracias, maestra. Un gusto. Linda noche. Hasta pronto. Hasta Cuídense luego. mucho.